En esta mañana quisiera que hablásemos acerca de los frutos del árbol. En la lectura que estábamos leyendo, en Mateo capítulo 5, versículos 13, nos da a entender en realidad lo que nosotros somos. ¿Qué dice el versículo 13? La sal de la tierra. ¿Alguno de nosotros hemos alguna vez probado comida sin sal? ¿Cuánto nos gusta comer la comida sin sal? Las damas que son cocineras saben muy bien la importancia de la sal para la comida, para dar gusto a la comida. También nosotros somos esa sal de la tierra, para traer a esta tierra el gusto de la verdad que Dios nos ha dado. Si la sal dejase de ser sal, ya no sirve para nada. Si nosotros dejamos de ser esa luz que el Señor quiere, tampoco vamos a servir para nada. Juan capítulo 8, versículos 12. Nos da a entender el propósito de la vida de Cristo acá en la tierra. Juan capítulo 8, versículos 12 nos dice: Jesús les habló diciendo: yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue dice que no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Aquí, el propósito por el cual Jesús vino acá a la tierra es precisamente para alumbrar en cada corazón lleno de tinieblas el verdadero camino de salvación. Y más de una vez Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, dice que luz soy del mundo. Pero ¿qué iba a suceder? Jesús dijo estas palabras: entre tanto que yo estoy en el mundo, soy luz del mundo. Pero iba a venir un tiempo en que ¿qué? El que se te iba a tener que ir. Y la pregunta entonces a hacernos es: ¿qué iba a suceder con esa luz? Juan capítulo 7, versículos 33 y 34. Jesús se dirigió a su pueblo con palabras en las cuales trataba de apelar al corazón y llegasen a ver lo que ellos tenían, el tesoro grande que tenían en medio de ellos. Aún un poco de tiempo estoy con vosotros, y luego voy a ¿qué? Al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Por lo tanto, Jesús le decía: aprovechen ahora que la luz está en medio de vosotros, porque va a venir el tiempo en que esa luz ¿qué? Se va a ir. ¿Cuántos de nosotros a veces no aprovechamos la luz del día para trabajar? Porque después de ciertas horas sabemos que viene ¿qué? La noche, donde no se puede trabajar, no se puede ver. Se necesita la luz del día para poder trabajar, especialmente los hermanos que trabajan afuera en construcción. Pero hoy en día en la tecnología han creado luz para poder trabajar aún en la noche. Pero el Señor nos ha dejado a entender que mientras el día esté, hay que trabajar, porque viene la noche donde ¿qué? Donde no vamos a poder trabajar, donde no vamos a poder continuar haciendo la preparación, porque van a venir las pruebas.
En Juan capítulo 12, versículos 35 y 36, vuelve otra vez el Señor a mencionar las mismas palabras a su pueblo, donde dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Dice, andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, dice acá, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice acá. ¿Por qué el Señor Jesús se fue a ocultar de ellos? Hermanos, en el tiempo de Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, no fue fácil para Jesús. Muchos odiaban a Jesús. Muchos querían matarlo. Muchos no querían recibirlo como la luz de la tierra que había venido desde el Padre para alumbrar nuestros corazones. El Señor Jesús les decía, aprovechen ahora el tiempo en que la luz está en medio de vosotros, porque va a venir el tiempo en que esa luz no iba a estar más con ellos. Y llegó el tiempo en que Jesús tenía que irse. Y a sus amados, el Señor Jesús les dio un mandato. Ese mandato lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. El mandato que le dio a sus siervos dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué Jesús les dio ese mandato a cada uno de ellos? ¿Sería solamente para ir a predicar y dar estudios acerca de la verdad? ¿O Dios tenía algún otro propósito para el cual quería llegar a cumplir en nuestras vidas? Si leemos en Juan, capítulo 17, versículos 14 al 18, nos vamos a dar cuenta de un propósito más allá que Jesús tenía para con cada uno de nosotros con ese mandato. Juan capítulo 17, versículos 14 al 18 dice lo siguiente. Jesús, orando a su Padre, menciona estas palabras, diciendo, yo les he dado tu palabra, decía Jesús a su Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, decía Jesús, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y las dos versículos claves son, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Para qué? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús dio el mandato de ir a predicar al mundo? El versículo dice, para poder ir a predicar necesitamos ¿qué? Conocer lo que vamos a ir a predicar. Y resulta que al estudiar la palabra de Dios ¿qué? El versículo 17, ¿qué es lo que dice? Era el propósito del mandato de Jesús, que su pueblo fuese a predicar la verdad, pero para que se preparara, para que dieran a conocer algo que Jesús daba a conocer, pero que tenía que irse. El Señor Jesús quería que cada uno de nosotros no solamente fuésemos a predicar y dar estudios, sino que Él quería que lleguésemos a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, porque esa luz que había venido se tenía que ir, pero esa verdad tenía que continuar ¿qué?
resplandeciendo en los corazones de aquellos que todavía no habían llegado a comprender la verdad de Cristo. Y por medio de la comunión con Cristo, el estudio de su palabra, el objetivo de Dios es que cada una de nuestras vidas pueda llegar a ser santificada, para que entonces podamos llegar a ¿qué? A ser esa luz que Cristo quiere que seamos ante el mundo. Como dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, fue Dios el Padre que envió a Jesús al mundo, y Jesús llegó a ser ¿qué? La luz de la tierra. Así también Jesús nos ha enviado a cada uno de nosotros al mundo para que lleguemos a ser ¿qué? La luz que cada uno necesita allá afuera. Salmos 119, 105, lo sabemos de memoria. Necesitamos la lámpara para no tropezar en nuestras vidas. Así como una lámpara ayuda a alumbrar el camino en que vamos caminando, así la palabra de Dios nos ayuda a alumbrar nuestro corazón. La luna refleja la luz del sol, porque la luna no tiene luz en sí mismo. Así cada uno de nosotros somos como una luna. Lo único que podemos hacer es reflejar ¿qué? La luz que proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Es la obra que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. El Señor nos ha llamado. Vivíamos antes en tiempos de ignorancia y el Señor nos ha llamado a la luz verdadera. Y Primera de Pedro menciona esas partes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Es el mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, para poder llegar a ser esa luz que Él quiere que seamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, continúa también la misma idea, el mismo pensamiento. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. ¿Cómo es que el Señor nos ha redimido de vuestra vana manera de vivir? Dice que no con cosas corruptibles como el oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Alguna vez alguno de nosotros habremos recibido algún regalo caro? Si sabemos lo que es recibir un regalo caro, tenemos una gran aprecio por aquella persona que se sacrificó para darnos ese regalo caro. Pero el regalo más caro que cada uno de nosotros hayamos recibido es la vida que el Señor Jesús dio por cada uno de nosotros. Y si sabemos apreciar ese regalo, hermanos, vamos a estimar en una gran manera todo lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Es el propósito por la cual Cristo se dio a sí mismo, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 14, nos da a entender la esencia del sacrificio de Cristo para su pueblo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para rescatarnos o redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Hermanos, tenemos ante nosotros una gran obra. Aquí en Charlotte hay almas que no conocen la luz de Dios. Y Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros para que seamos esa luz, esa sal de la tierra, esa iglesia que sea celosa de buenas obras. Según de Corintios, capítulo 3 y versículos 2, nos dice una realidad, seamos celosos de buenas obras o no. Según de Corintios, capítulo 3, versículos 2, nos dice que nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres. Hermanos, donde quiera que vayamos, somos cartas leídas. Lo que profesamos, la gente está viendo para ver si estamos de acuerdo con lo que decimos predicar. Donde quiera, la gente no se fija qué decimos, sino que ellos se fijan en qué hacemos. ¿Por qué? Porque nuestras obras dan a conocer lo que verdaderamente hay en el corazón. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de la verdad que hemos aceptado en nuestras vidas? Dice acá, Dios nos cuida, página 105, dice, mis jóvenes amigos, ¿oiráis? ¿Os estáis educando para ofrecer peticiones en demanda de pensamientos puros, aspiraciones santas, con un corazón puro y manos limpias? Nos hace la pregunta a cada uno de nosotros para meditar. ¿Estáis educando vuestros labios para cantar alabanzas a Dios y estáis buscando hacer la voluntad divina? Esta es la clase de educación que será de mayor valor para nosotros, dice acá. Dice que ella os guiará en la formación de un carácter semejante al de Cristo. No os sentéis en la cómoda silla de Satanás, dice acá. Y no digáis que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar, y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por la fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos, dice acá. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, dice acá, sino cartas vivas que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. Hermanos, y esa es la razón por la cual Dios nos ha dado el mandato de ir a predicar.
para que ellos puedan ver no solo de palabras, sino de acciones, que en Jesús hay poder para transformar, para cambiar. Si éramos antes ladrones, imaginemos un ladrón predicando la palabra de Dios, demostrando que ya no más es ladrón. ¿Qué efecto tendrá en las almas de aquellos que le escuchen? Necesitamos aprender, hermanos, en nuestras vidas a testificar del poder transformador de Cristo en nuestros corazones. El Señor Jesús en muchas ocasiones habló con palabras blandas, con palabras dulces, llenas de amor, pero en otras ocasiones también tuvo que decir palabras duras. Y una de ellas está registrada en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis, dice acá. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice que todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y mis hermanos, ninguno de nosotros nacemos como un buen árbol. Al contrario, nacemos como un mal árbol y damos malos frutos. Pero es el propósito del poder de Dios de transformar en nosotros ese mal árbol para que llegue a ser ¿qué? Un buen árbol y pueda dar buenos frutos. Pero si no permitimos que el Señor cambie en nosotros eso, naturalmente vamos a dar malos frutos. Porque un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un mal árbol puede dar buenos frutos. No hay ese cruce. Y es la razón por la cual el Señor nos ha dejado su palabra, para que por medio del estudio de ella día tras día, nuestro corazón pueda ser limpiado, purificado, transformado, para que lleguemos a ser un buen árbol. Y podamos entonces dar buenos frutos. Y al dar buenos frutos, ¿vamos a qué? A glorificar a Dios. Vamos a dar a conocer la luz. Vamos a ser la sal de esta tierra. Deseado de toda la gente, es página 281, dice que el buen árbol producirá buenos frutos. Si el fruto es degradable al paladar e inútil, el árbol es malo, dice acá. Así también el fruto que se produce en la vida atestigua las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en la proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. Así expuso Cristo los principios de su reino y demostró que eran la gran regla de la vida. Y para grabar la lección dice que añadió una ilustración. No es suficiente, dijo, que oigas mis palabras. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter.
El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías o inventos humanos, vuestra casa caerá. Quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme, edificad sobre mis palabras, dice acá. Por eso el Señor dice, entre tanto que haya día, construyamos, trabajemos, porque viene el tiempo en que va a haber noche. El día es el tiempo de construcción, la noche es el tiempo de probar qué tan fuerte es esa construcción. ¿Cómo? Con las pruebas que van a venir, con los vientos que van a soplar, se va a probar qué de fuerte es la construcción que hemos llegado a hacer. ¿Estamos construyendo sobre la roca o estamos construyendo sobre la arena movediza? Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a hacer una decisión y estamos haciendo una decisión día tras día. El Señor en su misericordia nos da tiempo para que construyamos correctamente. Pero va a venir la noche y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si construí en la roca o construí en la arena. En la lectura aquí dice la voz, su educación, su uso correcto, página 75, nos dice que el árbol es conocido por sus frutos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y por naturaleza, hermano, nosotros somos malos, no somos buenos. En pecado me concibió mi madre. Y por nuestra naturaleza estamos prestos, listos a hacer cosas malas. Únicamente por el poder y la misericordia de Dios que nos ayude a transformar este corazón malo, es que podemos aprender a hacer cosas buenas. ¿Qué corriente de mal y desperdicios fluye por el talento del habla? ¿Y cuántos niegan a Cristo por sus palabras? En lugar de hacer una buena confesión de Cristo por su conversación, dicen, no conozco al hombre. Es muy fácil tener una forma de santidad, pero hacer una completa confesión de nuestra fe en Cristo significa que nuestras palabras, nuestra manera de vestir y nuestro espíritu testifiquen del hecho. El Señor Jesús, el Señor Dios pidió en el tiempo anterior muchos sacrificios, pero hay algo que Dios le agrada mucho más que los sacrificios. Proverbios capítulo 21, versículo 3 nos dice eso que Dios le agrada en gran manera. Proverbios capítulo 21, versículo 3 nos dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Isaías capítulo 1 y versículos 16 y 17 nos dice algo semejante. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, abogad por la viuda, nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 11, versículo 6,
dice, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. ¿Queremos que el Señor nos libre, hermanos? Aprendamos a hacer lo bueno, aprendamos a hacer justicia, aprendamos a ser rectos en todo. Y el Señor nos librará de cada trance agudo. Salmos 45, versículos 6 y 7, nos hablan de qué está hecho el trono de Dios. Salmos 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros, hermanos. ¿Sabe qué? Si cada uno de nosotros aprendemos a amar al Señor, vamos a aprender también a amar la justicia. Porque vemos acá que la justicia para el Señor Jesús es más grato que sacrificio. El hacer lo correcto ante los ojos de Dios es el centro de su trono. Y todos aquellos que aprendamos a hacer lo correcto, dice que será para nosotros liberación, porque Dios estará listo para librarnos. Después de haber leído estas citas, volvamos entonces a Mateo 5, capítulo 3 y versículo 16, para que podamos comprender el propósito por el cual Dios nos ha llamado a esta tierra. Versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada de los hombres. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice el versículo 16, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El versículo 16 me quiere dar a entender que aparentemente el mundo tiene cierta comprensión de los principios de Dios, porque dice que el que hace buenas obras, los que ven haciendo las buenas obras, dice que van a glorificar al Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que el ser humano por naturaleza es malo. Hacemos cosas malas. Pero el que hace cosas buenas de corazón quiere decir que ha habido un cambio en él o en ella. Y por eso es que el mundo llega a glorificar al Padre. Porque llega a haber una diferencia en aquellos que hacen cosas buenas. Y esa diferencia únicamente la podemos llegar a experimentar con el poder de Dios en nuestros corazones. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos un tiempo comprado. Tenemos tiempo extra, podemos decir. Y a veces nosotros nos olvidamos muy fácilmente que estamos viviendo en tiempo extra. La seguridad de cada uno de nosotros está en este tiempo extra que Dios nos está dando. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, lo leemos muchas veces, pero no lo vemos de esta manera. De la manera de tiempo extra que Dios nos está dando. Versículos 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 7 nos dice, y vi
otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado el hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hermanos, este ángel es nuestra seguridad para hoy en día. ¿Por qué? Maranata, el Señor viene, 2:65 nos dice el por qué. Dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades, lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos, dice acá. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido la noche. Todavía hay día para construir. Tiempo. Y es lo que se refiere la cita acá con la seguridad de la iglesia. Hermanos, si Dios permitiese que los vientos soplasen hoy mismo, ninguno de nosotros estuviésemos en pie. Página 265. Primeros escritos, página 130, nos dan aún una vislumbre más de este punto. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oí y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo que es relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, dice que los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, dice que se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en las frentes con el sello del Dios vivo. Hermanos, hoy en día los vientos están siendo retenidos. Por eso digo que estamos viviendo en tiempo extra. Porque el pueblo de Dios no está listo para ser sellado. Misericordioso es Dios para con cada uno de nosotros. Porque Él quiere que cada uno de nosotros construyamos en la roca. Para que entonces cuando esté la construcción lista, Él permita que los vientos soplen. Y esa construcción, ¿qué? No caiga. Pero hermanos, día tras día que pase, cada uno de nosotros vamos a hacer una decisión. Y la decisión va a ser en construir para la roca o en construir en la arena. Y vendrá el tiempo que los vientos soplarán. Y ahí cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta si hemos construido en la roca o no.
Recibiréis poder, página 52, para terminar en esta mañana, nos dice lo siguiente: los frutos de la verdadera obra realizada por el Espíritu Santo son evidencia en el carácter. Así como un buen árbol da buenos frutos, también el árbol que sea plantado en el huerto del Señor producirá frutos para vida eterna. Los pecados dominantes son abandonados. Los malos pensamientos no tienen cabida en la mente, y los hábitos pecaminosos son desalojados del templo interior. Las tendencias orientadas en un rumbo equivocado son encaminadas en la dirección correcta. Las propensiones y los malos sentimientos son desarraigados. Los frutos que produce en el árbol cristiano son un temperamento santo y emociones santificadas, los cuales son el resultado de una transformación completa, dice acá. Esta es la obra que debe realizarse mientras hay día. Lo leeré una vez más. Los frutos de la verdadera obra realizada por el Espíritu Santo son evidencia en el carácter. Así como un buen árbol da buenos frutos, también el árbol que sea plantado en el huerto del Señor producirá frutos para vida eterna. Dice, los pecados dominantes son abandonados. Los malos pensamientos no tienen cabida en la mente, y los hábitos pecaminosos son desalojados del templo interior. Las tendencias orientadas en un rumbo equivocado dice que son encaminadas en la dirección correcta. Las propensiones y los malos sentimientos son desarraigados. Los frutos que produce el árbol cristiano son un temperamento santo y emociones santificadas, los cuales son el resultado de una transformación completa. Esta es la obra que debe realizarse en este tiempo mientras dure el día. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo más serán esos vientos retenidos por la orden de Jesús. Pero sí sabemos que vendrá el tiempo en que esos vientos serán soltados. Y cuando esos vientos sean soltados, hermanos, vendrá la noche. Y ya no habrá más tiempo para poder construir. Lo que hasta entonces hayamos construido, ya sea en la roca o ya sea en la arena, se va a dar a conocer. Ya sea que la construcción permanezca o que la construcción se derrumbe. Y en la misericordia, hermanos, Dios nos da tiempo, mandando a este otro ángel para que retenga los vientos, los otros 4 ángeles, para que el pueblo de Dios pueda llegar a ser sellado. Le agradecemos en una manera especial, o deberíamos de agradecer a Dios en alabanza y en oración constantemente, día tras día, por el tiempo prestado que nos brinda. Porque si no fuese por eso, hermanos, si Dios ya hubiese permitido que viniese la tempestad, ninguno de nosotros creo que estuviéramos aquí en pie. Que el Señor nos ayude a comprender la gran necesidad que tenemos para no desperdiciar este tiempo prestado que Dios nos da. Y que por medio de su palabra podamos, con su ayuda y su poder, producir frutos de un árbol bueno. Podamos llegar a ser la luz del mundo, podamos llegar a ser la sal de la tierra, para que así las personas que no conocen de la verdad del Señor puedan conocerlo, no por lo que yo diga, sino por lo que yo viva. Que el Señor nos ayude y nos bendiga de una gran manera.